Actividad aplicada número 3, física eléctrica y magnética, ficha 53311, Andrés Alberto Cantor Prieto. El día de hoy vamos a hablar de la electroestática y las cargas eléctricas. Y tenemos que la electroestática es una rama de la física que estudia las cargas eléctricas en reposo y sus interacciones. Se basa en la ley de Coulomb, que establece la relación entre la fuerza eléctrica, las cargas y la distancia entre ellas. También se analizan los campos eléctricos, que son regiones de cargas que experimentan fuerzas eléctricas. En resumen, la electroestática se ocupa de las cargas eléctricas estáticas y sus propiedades. Las cargas eléctricas en movimiento desempeñan también un papel fundamental en la generación y transmisión del uso de la electricidad en nuestra vida cotidiana, desde los circuitos eléctricos en nuestros hogares hasta los sistemas de comunicación, de transporte, y las cargas eléctricas en movimiento son la base de la tecnología moderna. Como objetivos tenemos eh, aplicar los principios de la electrostática en situaciones prácticas de la vida cotidiana, comprender que la electrostática es fundamental para los fenómenos eléctricos en reposo, identificar que las cargas del mismo signo se repelen y las del signo opuesto se atraen, y que los conductores permiten el flujo libre de cargas mientras que los demás lo dificultan. Em, Tenemos que la electroestática es un estudio de cargas eléctricas en reposo y sus interacciones, y dentro de ellas se encuentran las cargas eléctricas positivas y negativas, la ley de Coulomb, que nos habla de la fuerza entre cargas eléctricas, el potencial eléctrico, que es la fuerza entre cargas eléctricas y la energía potencial por unidad de carga en el campo, y la electrización, la transferencia de carga entre objetos. Tenemos que las cargas eléctricas son partículas subatómicas que pueden tener una carga positiva o negativa, y los electrones tienen carga negativa, mientras que los protones es positiva. La corriente eléctrica es el flujo de cargas eléctricas que en un material conductor se mide en amperios y se representa con el símbolo I. La corriente puede ser continua cuando fluye en dirección constante o alterna cuando cambia de dirección. También tenemos las fuentes de voltaje, que son dispositivos o sistemas que generan una diferencia de potencial eléctrico o voltaje entre dos puntos en un circuito eléctrico. Y estas fuentes pueden proporcionar la energía necesaria para que las cargas eléctricas puedan fluir a través del circuito. Las aplicaciones en la vida cotidiana o en la vida diaria, tenemos que en la electrónica y los dispositivos móviles, puesto que los dispositivos electrónicos como teléfonos, portátiles, tabletas y relojes funcionan con baterías que proporcionan la energía necesaria para su funcionamiento. Y las baterías son portátiles fuentes de voltaje que permiten el uso de estos dispositivos sin necesidad de estar conectados a una fuente de alimentación constante. También se puede aplicar en los electrodomésticos del hogar, como los refrigeradores, las lavadoras, los televisores, los hornos eléctricos, que dependen de fuentes de voltaje para su funcionamiento. La energía eléctrica suministrada por la red eléctrica o generadores se utiliza para alimentar estos dispositivos y permitir que realicen funciones específicas. En cuanto al experimento práctico, vamos a utilizar como materiales una regla de plástico, un trozo de papel pequeño, que también puede ser del tamaño de una hoja de cuaderno. Em, para hacer la fricción se puede hacer en la cabeza, o también se puede con un paño suave o seco, puede ser una servilleta o también puede ser un pañuelo. Entonces lo que primero vamos a hacer para este experimento práctico es que vamos a colocar el trozo de papel sobre una mesa o superficie plana. Vamos a frotar la regla o el plástico sobre la cabeza, puede ser, para que genere la energía, para que se cargue el objeto plástico con una carga eléctrica estática. Entonces lo acercamos lentamente y como podemos observar en el video,
em, el plástico ya está cargado, entonces por eso es que el papel se pega al plástico, al no tocarlo, el, el papel se atrae con la carga que tiene el plástico. Y como podemos notar, pues es atraído y se puede sostener ahí durante un tiempo prudencial. Si le hacemos fuerza, pues el papel se va a caer, pero aún así volviéndolo a poner, el papel vuelve y se adhiere al plástico. Entonces tenemos que en este experimento con la regla de plástico, pues que se carga eléctricamente al flotarlo, esto hace que los electrones en el plástico se muevan y se redistribuyan, creando una carga eléctrica estática. El papel, por otro lado, es un material conductor débil y puede adquirir una carga eléctrica ligera al entrar en contacto con la regla plástica, que están cargados. Cuando el papel se acerca a la regla, ocurre una interacción electroestática entre las cargas eléctricas del papel y la regla, resultando una atracción. Como ejercicio, tenemos el siguiente, del siguiente tema. Tenemos dos cargas puntuales en el vacío, una carga positiva que equivale a 3 microcolumbios ubicado en el punto A y una carga negativa de menos 2 microcolumbios ubicada en el punto B. La distancia entre las dos cargas es de 4 metros. Necesitamos calcular la magnitud y dirección de la fuerza eléctrica que experimenta cada carga debido a la otra. Entonces, como datos del problema tenemos los 3 microcolumbios, que es la carga de la primera partícula positiva, menos 2 microcolumbios, que es la carga de la segunda partícula negativa, y la distancia, que son los 4 metros entre las dos cargas. Tenemos que la ley de Coulomb establece que la magnitud de la fuerza eléctrica entre dos cargas puntuales es directamente proporcional al producto de las magnitudes de las cargas. eh, el primer microcolumbio y el segundo microcolumbio inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellas. Matemáticamente se expresa de la siguiente forma, como lo podemos ver en la fórmula, donde K es la constante de Coulomb en el vacío, cuyo valor es aproximadamente de 8.99 por 10 a la 9. Y en el ejercicio, cuando realizamos el cálculo de la fuerza, sustituimos los valores en la ecuación de la ley de Coulomb, como lo podemos ver en la imagen. Entonces tenemos que la fuerza eléctrica entre las dos cargas de signo contrario es atractiva, lo que significa que la fuerza apunta desde la carga positiva hacia la carga negativa. Por lo tanto, la fuerza que actúa sobre la carga del primer microcolumbio es hacia la carga del segundo microcolumbio y la fuerza que actúa sobre el segundo es hacia el primero. Entonces tenemos que la magnitud de la fuerza eléctrica entre las dos cargas es de 3.3735 norte y la dirección de la fuerza que actúa sobre el Q1 es hacia Q2 y la dirección de la fuerza que actúa sobre Q2 es hacia Q1. Como conclusiones podemos concluir que la electroestática es una herramienta fundamental para comprender los fenómenos eléctricos en reposo y que la ley de Coulomb describe la fuerza entre cargas eléctricas, las cargas del mismo signo se repelen y las de signos opuestos se atraen. Los conductores también permiten el flujo libre de cargas, mientras que los aislantes lo dificultan. El campo eléctrico describe la influencia de las cargas y las líneas de campo, indicando su dirección. Y es un conductor en equilibrio electrostático. El campo eléctrico en el interior es cero y la carga se distribuye en la superficie externa.